Gracias a Dios por su presencia, por su palabra y por su pueblo, por su familia. Salmo 91 del 1 al 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 91 del 1 al 9. ¿Decimos amén? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de tus hijos y de tus hijas, de tu herencia. Gracias. Y gracias por la lectura de tu palabra, que viene como aliciente de fe y de esperanza, que tus promesas nos pertenecen. Gracias, Señor, porque tú has prometido quedarte con nosotros. Porque donde 2 o 3 en tu nombre están, ahí estás tú. Pero también has prometido respaldar tu palabra con las señales que la siguen. Gracias, Señor, por respaldar tu palabra, que no regresará vacía. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que sustente el alma, palabra que produce fe, porque el justo por la fe vivirá. En tu nombre oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este texto encontramos verdades bíblicas, promesas que Dios nos ofrece, y sin duda alguna las hemos disfrutado. Aun cuando el tema no trata de escatología, pero quiero recordarles que cuando hablamos de cumplimientos proféticos, hablamos de profecías ya cumplidas, profecías que se están cumpliendo en este tiempo y profecías que se van a cumplir según el tiempo. Y recuerdo esta temática profética, ya lo hemos compartido en más de una ocasión, es porque el texto se da. Dios te ha guardado. Aquí escuchamos a padres, abuelos, escuchamos a papá, escuchamos a mamá y escuchamos a hijos. Y si oímos a un abuelo, dice, Dios nos guardó a nosotros, dice. Y si Dios nos guardó a nosotros, dice, nos va a guardar, nos sigue guardando todavía. Y en cierto sentido, porque el mañana solo Dios lo conoce. Por ello es que el tema a desarrollar es gozando de su protección divina. Diga conmigo, gozando de su protección divina. Porque cuando pensamos en lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Desde ahí de que tomamos en cuenta que para extraer el texto, la enseñanza bíblica, tenemos que tomar en cuenta bases que nos den testimonio que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y para ello veamos el testimonio bíblico de los tiempos que vivimos. ¿Qué tiempos estamos viviendo?
Si recordamos lo que dice Isaías 5:20, es un testimonio de un profeta. Isaías habla mucho de la venida de Cristo cuando hablaba de su primera venida. Tiene mucha información del aspecto milenial. Pero si vemos lo que dice Isaías 5:20, dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo. Sí. Ahora, ¿ha oído usted alguna vez que hay personas que a la fe cristiana, a los principios del santo evangelio de Cristo, no lo dicen en una manera verbal algunos, pero con sus actitudes están diciendo que con Dios no quieren nada? Quieren placer. Por eso es que Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como decía nuestro hermano, la desobediencia trastorna nuestros sentimientos, nuestros ideales. Pero cuando ya hemos saboreado lo dulce que es la palabra de Dios, como dice David: tu palabra es más dulce que la miel a mi boca. Ya hemos disfrutado de esto. Por ello podía ser posible que más de alguno entre nos, a lo bueno le decíamos malo, y a lo malo le decíamos bueno. Pero viene a ser como aquello que menciona Pablo, que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de las personas. Eso es en 2 Corintios 4:4. Pero hubo alguien que comenzó a orar. Quizás aceptó a Cristo el papá, la mamá, como dijo la niña: yo nací en un lugar cristiano, gracias a Dios, pero ahora ella está perseverando. Pero en más de un momento, en más de una ocasión, usted va a encontrarse con esta clase de personas, por ignorancia o por todas las cosas que Dios conoce. Dicen: a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Tiempos, generaciones. Y Jesús habló de esta generación. Jesús le llamó generación adúltera y pecadora, porque al rechazar la palabra, que es la bondad de Dios, el amor de Dios, e inclinarse en vez de amar, odiar, y complacer su ego en hacer el mal en vez de hacer el bien, eso está bajo el contexto sagrado. Y por ello, como hijos de Dios, estamos convencidos que el bien puede más que el mal. Como decía el himno y lo dice la Biblia: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Jesús como Dios, como el enviado de Dios, Dios hecho carne, Jesucristo su Hijo, el Mesías, el enviado, dice en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, decae. Si le ponemos mucha atención al qué dirán, o a las situaciones que son reales, hay malas noticias, eso no lo podemos negar. Pero en medio de esas malas noticias, de esos malos acontecimientos, Dios sigue sentado en su trono. ¿Está conmigo, hermano? Él sigue sentado en su trono, atento a tus oraciones y con su mirada puesta en ti, y te guarda como la niña de sus ojos. Jesús dijo eso. El apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven pastor, en 2 Timoteo 3:1 dice: también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando habla de tiempos peligrosos, está hablando de personas. Y ahí sigue el listado de testimonial, que uno lo lee con mucho cuidado. Dice que también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos.
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A dar esa miradita al texto profético por un profeta, al dar una miradita al texto de Mateo expresado por Dios mismo en su Hijo Jesucristo, y luego el testimonio de Pablo diciendo: debe de saber, debe de estar consciente en los tiempos que vivimos. Todo esto nos dice que necesitamos no solo sabiduría, que Dios nos dé sabiduría, como dice la Escritura, el sabio ve el mal y sé, pero también dice el proverbio: abre mi boca con sabiduría. Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque hay una misión que cumplir. Claro, cuando Él venga por su iglesia, no nos detiene nadie, pero nos da una pausa, hermanos, en los textos que hemos leído, en no olvidar que necesitamos de la protección divina de nuestro Dios. Gracias a Dios por las autoridades, pero la Biblia dice en el Salmo 127: si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, el hombre hará con limitaciones, pero algunas veces el dejar a Dios afuera. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Puede ser posible que los seres humanos decaemos y a los que se les delega hacer el bien o vigilar o proteger, ellos mismos son objetos de daño. Algunos traicionan la institución donde trabajan porque fueron doblegados por la avaricia, por la codicia. Pero gracias a Dios que tenemos uno que nunca ha traicionado a nadie. ¿Está conmigo? Él te sigue amando, Él te sigue guardando y Él ha prometido protegerte. Por ello es que necesitamos de la protección divina de nuestro Dios, y lo dice ahí: el que habita al abrigo del Altísimo. Lo primero que yo tengo que aceptar, que en mi recorrido de vida, como decía el hermano, he estado ausente, pero de congregación, no ausente de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, Él nunca está lejos, Él siempre está cerca. En Él vivimos y en Él nos movemos. Puede ser posible que en el medio de transporte que usemos, aéreo, terrestre o marítimo, pueda tener fallas el motor, puede tener fallas el capitán o el piloto, pero Dios nunca te fallará. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo tengo que tener una cobertura de aprender a ser leal a Él. El que me dijo: no te dejaré, ni tampoco te desampararé. Es decir, no te dejaré, estaré contigo y no te voy a desamparar, porque en los momentos de dificultad, como dijo David, aun cuando muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas Dios ha prometido librarles. Gracias por darle esas palmas al Señor. Y somos testigos, a Dios gracias. El reconocimiento de nuestra dependencia, de la necesidad de depender de Dios, nos ha dicho hoy, y podemos decir como Samuel: Ebenezer. 185 días del 2016, los primeros 6 meses del año, Dios ha sido bueno. Y lo que viene, Dios seguirá siendo bueno. Gracias por darle esas palmas al Señor. Aplicando el texto, por supuesto, dice que el que habita el abrigo del Altísimo nos enseña, número 1, la protección secreta de Dios a su pueblo. ¿Está conmigo?
Dice que Él te guarda como la niña de sus ojos. La protección secreta de Dios a su pueblo en un sentido espiritual. Por eso es que el Salmo 121 dice: Él guardará tu alma de todo mal. Él te guardará para que esa vida espiritual, esa vida interna, tenga siempre sustento y la fortaleza necesaria para cuando llegue el día malo, tú estés preparado. Que dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ese día malo puede ser el día de la tentación. Es el momento del deseo de venganza. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo nos enseña protección secreta de Dios a su pueblo en un sentido espiritual. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Como dijo Pablo, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias, hermanos, por darle esas palmas al Señor. Por eso es que en el Salmo 27:5 David dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Está conmigo? Eso dice el Salmo 25:7. David dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. A esto se le llama teofanía. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Teo es Dios, fanía, manifestación. Es que tú nunca estás solo. Hay alguien que está a tu lado y está en tu corazón hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? En esos momentos de me he quedado solo, como dijo el profeta Elías, Dios le dijo no, es que son los momentos de dificultad, de como seres humanos muchas veces nos sentimos tristes o nos sentimos amenazados, pero tenemos un Dios que no es espectador. Es un Dios que le dijo a Moisés: avanza, dile al pueblo que avance, no importa la dificultad, yo iré delante de ti. Es más, le dijo: yo pelearé por vosotros para que vosotros estéis tranquilos. Dice amén, iglesia. Tome esa palabra, abrácese con las promesas de Dios. Créale que usted está blindado. Lo cubre la sangre de Cristo. Y para que el enemigo quiera sobrepasar, dos cosas hay que hacer. Uno, si tú le das lugar. Pero si tú tienes sumisión a Dios y a la palabra, Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, porque él sabe que estás cubierto con la sangre del Cordero, aquel que te limpió, te santificó, y como dice Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, gozando de su presencia, gozando de su protección divina. Pablo dice en Colosenses 3:3, dice que vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Está conmigo? Por eso es que se ilustra lo dice el Salmo y lo dijo Jesús cuando dijo a Israel: ¿cómo quise recogerlos a ustedes? Como la gallina recoge a sus polluelos. Y el Salmo dice: Él te cubre con sus alas, te da calor con sus plumas, usando palabras figuradas para dar una ilustración de lo invisible, de lo eterno. Él te da calor espiritual. Ustedes escucharon el testimonio, dicen: no, dice, a Dios no lo podemos dejar por nada. Es que hay lo que dijo David: mi alma tiene sed de Dios. Como queriendo decir, necesito un calor espiritual, necesito un abrigo. Y dice Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 3 de Colosenses, Pablo dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque tú le perteneces a Dios. Por eso esta promesa, el que habita el abrigo del Altísimo, se cumple en nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Está conmigo?
cuando nos entregamos a Cristo. Y Pablo dice así: en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Él es nuestra paz, dice amén. Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra felicidad. ¿Por qué? Él es el alfa y la omega. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es la vida y vida en abundancia. Gracias por darle palmas al Señor. Necesitamos instruir a nuestros niños y decirle, porque el niño de repente siente miedo. Siente miedo porque vio el rostro de alguien, un rostro agresivo. Pero es necesario decirle a los niños y a las niñas: Dios está con nosotros. Tú habitas bajo el abrigo del Altísimo. Recuerden que abrigo figuradamente es algo que da, que ha abrigado andales. Amén. Cuando la esposa ve un poco triste al esposo, se acerca a él y le dice: aquí tienes abriguito. Lleve su abrigo, le dice, porque está muy heladito. ¿Qué le está diciendo? Calorcita. ¿Verdad, hermano? Igualmente él. Si ella, no, le dice: aquí tiene un abriguito, pero también el otro, hasta él se lo quita para que ella se sienta más abrigada. ¿Qué significa eso? Seguridad. Entonces Dios te abriga con sus brazos. ¿Está conmigo? Y hay veces cuando hay dificultad matrimonial, ni el abriguito ni el abrigote quiere acercarse, ¿verdad? Pero bendito sea el nombre de Dios, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El Dios que te ve con gracia, el Dios que te ve con misericordia. ¿Han visto ustedes cómo las mamás abrigan a los niños? Les ponen un gorro. Uno le ponen hasta taponcitos en los oídos para que descansen. Seguro. Y está pendiente de que si él, como el chiquito, está estirando, ¿verdad? Y vaya a verlo, le dice él. Casi él nunca se levanta a ver al niño. Es ella que se levanta, vaya a verle, después voy yo, le dice. Para ver si el niño no está enseñando los piecitos, porque quiere que esté abrigado. Porque es una necesidad. Es salud, ¿verdad, doctor? Es salud, porque cuidarlo a él, porque sus defensas no están tan fuertes. Nosotros necesitamos la defensa del Dios Todopoderoso. Ese calor divino que tú siempre que va a salir a su trabajo, a sus estudios, no se olvide: necesito de tu compañía, necesito de tu ayuda, necesito. Morará bajo la sombra del Omnipotente, declara el poderío de nuestro Dios. Está dando una declaración: morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración nos está dando testimonio del poder de Dios, que el poder de Dios está a tu favor. Este es el atributo de la omnipotencia de Dios, que es igual poder para todo lo bueno. Poder para ayudarte en tu problema de salud. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los especialistas, gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por todos los que se preparan para ayudar a nuestra salud. Pero tanto tú como paciente, como el médico que te atiende, el especialista, necesitamos de la ayuda divina. Necesitamos morar bajo la sombra del Omnipotente, porque somos seres humanos. Tarde o temprano nuestra salud no estará en las condiciones que nosotros estamos acostumbrados a tenerla. Muchas veces también los problemas que se viven los sentimos todos, porque somos seres humanos. Por ello es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una declaración del poder de Dios. Por eso es que Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Está conmigo, hermano? Porque dice que Juan dice que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Ahora, sombra da la idea de comodidad y seguridad y reposo. Si usted te sientes cansado, tú no te vas al pleno sol, ¿verdad que no?
tú buscas una sombrita. ¿Verdad, hermano? Y si no tiene una sombrita natural, pues ahí está la sombría. O algo que te refresque. Por eso es que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú habitas bajo no solo el abrigo que te sustenta, sino bajo su sombra. Quiere decir que hay protección interna y protección externa. Ajá. Sombra da una idea de comodidad, seguridad y por reposo. Qué tranquilo está. Desde que llegué a esta sombrita, le dice, me he refrescado. Iba medio asoleado. La historia dice que los peregrinos en la época histórica de los tiempos, en relación a Palestina, Israel hoy día, los caminantes, como no había medios de transportes como hoy, a pie o en un camello, buscaban dónde descansar, buscaban rocas para descansar en la sombrita, para reposar. Y por ello es que asocia el Espíritu Santo este término, morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque si los peregrinos en Palestina, según la historia, buscaban dónde descansar, porque la roca no solamente les daba protección, sombra, sino que les daba protección del enemigo. De ahí es que se asocia que nuestra fe esté en la roca eterna, porque la roca eterna es Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Que si tú te cubres en la roca inagotable, ahí encuentras reposo. Ahí se sacia tu alma en los momentos más desesperados. Acércate a la roca. Busca el auxilio de la roca eterna, el que nunca ha perdido una batalla. Si bien es cierto, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades del aire. También las armas nuestras no son carnales, son poderosos en Dios para destrucción de fortaleza. Acércate a la roca. Cúbrete en la roca, como dice el Salmo, Él es la roca de mi salvación. Y descansa. Por eso es que dijo Él, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Descansa seguro. No solo en sus promesas, sino en que Él tiene el control de todas las cosas. Por ello es que esperanza mía y castillo mío da seguridad eterna de las promesas de Dios que son nuestras. Porque el Salmo lo podemos tener en un título, lo hemos imprimido. Es la palabra, es el logos. Pero cuando tú haces de la palabra propia para ti, es rema. ¿Está conmigo? Tú puedes decir, yo soy testigo, como dice el himnólogo, yo soy testigo del poder de Cristo. Lo que dijo el muchacho no es lo mismo. Uno en Cristo cambia. Es cierto, cambia, pero quien hace el milagro y la obra es el Espíritu Santo y sigue trabajando, porque mientras estamos bajo la cobertura de la roca inconmovible, quiere decir que es Cristo, hay esperanza mía y hay castillo mío, que significa seguridad eterna y las promesas que están a la orden. Por eso cuando recibimos a Cristo, Él nos dio el Espíritu Santo como sello, pero no solamente nos dio el Espíritu Santo como sello, nos dio arras. Sello es propiedad, tú eres propiedad de Dios. Pero arras es una figura de promesas. De promesas. Promesas que vienen en base a tu proceso de sumisión, de entrega al servicio. Esperanza a mí, castillo mío. Castillo es igual a un edificio amurallado. Hablando de la parte histórica. De la parte histórica. Castillo, edificio, amurallado, protección del enemigo. Esto se asocia con lo que dice, y eso tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Vienen interrogantes, por supuesto, pero tienes que creerlo desde el amanecer, cuando tú vas a descansar, créelo. Lo que dice el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve.
Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así, diga conmigo, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando tú vas a descansar con tu familia, con tus chiquitos, con tus chiquitas, con todo, diga, así está el Señor alrededor de su pueblo. Porque algunas veces decimos, esta casa no es segura, esta puerta no es segura, estos balcones no están tan seguros. Y comenzamos a verlo, a depender de lo que vemos. Y puede ser posible que sea una realidad. Pero puede ser posible que las paredes no sean tan seguras, la puerta no sea tan segura, la chapa no sea tan segura. Pero hay uno que te cubre alrededor vuestro. ¿Está conmigo, hermano? Por dentro y por fuera. Así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Por eso es que el Salmo dice, para los que están llegando, dice el Salmo, dice, esperanza mía y castillo mío. O sea, espiritualmente hay un muro. Yo he oído testimonio de hermanos que han llegado acá y me han contado cómo Dios los ha guardado de tanto riesgo. Porque nosotros no dependemos de las cosas que se ven con el ojo natural o físico. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. No es cierto, podemos palpar, podemos ver donde estamos, pero hay uno que está alrededor nuestro. Hay alguien que nos está cubriendo las 24 horas del día. Que tú vas a 80 y que dice el padre Efraín que cuando se pasa de 80 el Espíritu Santo se baja. Él lo ilustró así, pero muchas veces tú vas por emergencia. Bueno, cuando van a atender un paciente que hay que llevarlo, ¿verdad? Allí y va un creyente, ahí el doctor va orando, dice, vamos, esfuérzate. En medio de todo eso hay una presencia del Dios Todopoderoso que nos acompaña como sombra a nuestra mano derecha. Denle esas palmas a Él, dígale qué bueno eres, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso es que nos abrazamos con las promesas del Señor Dios Todopoderoso. Y si quiero fortalecer mi fe, me voy a un texto de consulta, San Juan capítulo 8, versículo 27 al 29. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, tu iglesia, y yo las conozco y me siguen, perseverancia. Y dice, y yo les doy vida eterna. Estoy en San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego viene siempre texto de mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Se tiene una cobertura testimonial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de aquel que anda buscando, como dice la Biblia, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él va a actuar hasta donde Dios le permite. ¿Está conmigo? Porque hay un muro de contención que te protege. Ese muro está sobre la roca. Es tu fe. Es tu fe. Porque esa fe te ayuda a creerle a Dios. Como dice el himnólogo, yo no me siento solo, conmigo va Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Eso es importante, que nuestra familia dependa de Dios. Nosotros los papás les damos protección a la medida que sea posible. Tarde o temprano no tendrán a papá natural ni a mamá, no tendrán la protección maternal o paternal como lo cuidamos desde chiquitito. Pero ahí está la protección eterna, el que le dio la vida, el que lo ha llevado en desarrollo, y él dice, no, dice, yo sé que Dios me guarda. Mamá, no se preocupe, Dios va conmigo, Dios está contigo. Papá, abuelo, no se preocupe, porque los abuelos nos volvemos también protectores. Dice, no,
Dios me guarda, Dios me guarda, Dios me guarda. Y está diciendo una gran verdad, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dele esas palmas al Señor y vamos a avanzar por tiempo, porque el tiempo se nos corrió. Hagamos un breve resumen de los textos que faltan. Y en segundo lugar, lo que estamos determinando es, primero, necesitamos de la protección divina. Y hemos venido gozando de la protección divina en este tiempo que ha recorrido. Hemos pasado dificultades, claro, eso es normal. Jesús dijo: en mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es, por ello no lo hemos tocado. Estamos convencidos de que vamos por un camino estrecho, pero es un camino de victoria. Tiene que haber alguna dificultad para que el nombre de Dios sea glorificado. Como Cristo le dijo al mensajero cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Cristo dijo: esa enfermedad no es de muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces quiere decir que ese problema económico que algunas veces pasamos no es sencillamente otra cosa que Dios quiere hacer un milagro para que tú no dependas de lo que estás. ¿Cuánto tenemos? Tanto. Pues no. ¿Cuánto se paga de luz? Tanto. ¿Cuánto de agua? Tanto. ¿Cuánto de casa? Tanto. ¿Cuánto de la cuota del carro? Tanto. Sí. Vamos a hacer un solo cheque. El asunto es cuando se tiende el cheque, pero no se tienen fondos. Pero es que los fondos no están en los bancos que administran tu dinero. Cuando llega ese momento, eso le tocó al Señor cuando llegó Pedro y le dice: ya ando aquí, nos están cobrando ya, hay que pagar los impuestos. Jesús bien hubiera podido decir a Pedro: háblele a Judas. ¿Y no era el tesorero? Háblele a Judas. Habla con él, que él de él. No. Era un momento de un milagro. Ustedes saben la historia. ¿Sí? Y por eso es que David dijo: yo fui joven y ahora envejecido, pero algo les quiero contar, que no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue un pan. Bendito sea Dios, porque las promesas del Señor son nuestras. Ahora, basada en de esos 9 versículos, tenemos que tomar en cuenta la segunda parte, que es parte de mi vida exitosa. No me refiero... Dios es el que provee. Pablo dijo: contento con el sustento y el abrigo. Pero tenemos que tomar en cuenta también que si gozamos de la protección divina, es una declaración de decir: yo necesito de tu ayuda todos los días. En segundo lugar, gozamos también de la liberación de los temores del mundo, porque vivimos un mundo malo. Jesús dijo: por haberte multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Por eso es que usó el contexto como los días de Noé. ¿Y qué había en los días de Noé? Si usted lee cuidadosamente, se repite: violencia, rebelión contra Dios, invasión de la fuerza del infierno. Se parece mucho a los tiempos que vivimos ahora. Y antes los abuelitos nos decían: nadie quiere ver ojos alegres en caras ajenas, que decir que es envidioso, que la envidia es traicionera. La envidia traiciona como la avaricia y la codicia. ¿Sí? ¿Seguro? Y es que le guarda usted las cositas al niño y la niña le va. Cuidado con... Algunos hasta seguro le ponen a las valijas, les ponen de esos ¿qué? Candados con clave. Y otros con candaditos. No, es seguridad. ¿Qué siente? Miedo. No en perder la valija. ¿Sí? Temores. Aproveche, dijo Pablo, el tiempo, porque los días son malos. La conducta de que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Es que es un ay con dolor. Pero también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos.
Está hablando de la conducta de los seres humanos, que se apartan de Dios con un corazón resentido, pierden el verdadero contexto de la vida y hacen daño a otros, sin importar los niños, sin importar las niñas, sin importar la vida. Fuerza del mal. Pero luego dice, cuando Jesús dijo, no, como tenemos una misión que cumplir, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y ahí amó el Señor a la parte de la comprensión y la unidad, que así como Él nos ama tal como somos, tenemos que aprendernos a amar los unos a los otros. Entonces, cuando les reitero, gozando de liberación de los temores, es lo que dice el versículo 3 al 6, dice así, por lo menos me limito a leerlo, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Como dijo ayer el predicador, ese que te insulta no es él, es el demonio. Es un mal espíritu. Ese que te persigue para hacerte un mal no te va a alcanzar, porque va a llegar hasta donde Dios le permite. ¿Está conmigo, hermano? Pero tenemos que estar conscientes de los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos debemos de estar actualizados. Escudo y adarga es tu verdad. No tema el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Está hablando de las pestes, de las enfermedades que tanto estorban nuestra salud. Ni mortandad que en medio del día destruya. Muerte. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En otras palabras, tu garantía es Cristo. Ahora, cerremos. Cuando aceptamos a Cristo, no solamente fuimos libres de pecado y de la condenación eterna. Recuerde que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto que el pecado mata, pero Cristo da vida. Gracias por darle esas palmas al Señor. En segundo lugar, fuimos libres del miedo, es decir, porque nosotros reconocemos que es cierto, el mal existe, pero el mal tiene su límite. El bien es ilimitado. Y yo sigo el camino del bien marcado por Jesucristo. Por eso es que Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso dijo Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por darle estas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Es cierto, hay momentos que el sistema nervioso nos tiende a traicionar, pero el mandato es, no temerás al terror nocturno, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Gracias por darle estas palmas al Señor. Claro, si somos humanos, tendemos, ándele rapidito, dice, ¿por qué va corriendo? Porque el sabio ve el mal y se... Sí, pero algunas veces no va a haber lugar de correrse, pero estás cubierto. Hay un castillo divino que te cubre, que no lo ven los que buscan hacerte un mal. Por eso es que el mandato es, no temerás el retorno nocturno, y recuerda, Él te librará del lazo del cazador, de aquel que te tiene envidia en el trabajo, de aquel que te quiere ver fracasado, de aquel que te quiere ver con tu familia afectada. No temerás al terror nocturno, porque Él te librará del lazo del cazador. Y como dijo Pedro en 5:7 de primera Pedro, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor, hermanos? Toma la palabra.
Toma la palabra, hace uso de la palabra. Él te librará del lazo del cazador. No temerás al terror nocturno, que tiene que ver con tantas cosas que muchas veces tenemos que enfrentar. Por eso siempre que tú y yo vamos a descansar, tome en cuenta a Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Puede ser posible que hayan dificultades, pero con renegar no hacemos nada. Nunca vayamos a descansar resentido con la familia. Cristo puede venir esa noche. Se queda uno y se ve el otro. Nunca es que vos sos culpable. No, culpables somos todos. Pero hay uno que vino a pagar nuestras culpas en el Calvario. ¿Está conmigo? Por eso es que Dios le dijo a un muchacho, porque los jóvenes desafiantes, hay jóvenes que no se dan por vencidos por nadie y les creen a Dios. Y por eso es que cuando Moisés ya no estaba con Josué, Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. ¿Está conmigo? Diga: nadie, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la amenaza, nada me puede detener, porque en Cristo soy más que vencedor. Me he propuesto una meta, porque el Señor me ha dicho a mí que Él va delante de ti, y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Sea el medio de transporte que tú uses, Él va contigo. Levanta tu mano al cielo, que hay una unción fuerte aquí. Hay una unción poderosa. Tócalo, Espíritu Santo, por favor. Llena. Solamente mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. Aquí. Fluye, Espíritu Santo. Hemos gozado y seguimos gozando de tu provisión divina, pero haznos reconocer que te necesitamos. Te necesitamos. Tú atiendes al humilde y miras de lejos al altivo. No autoconfiar en nosotros mismos. No depender de nosotros mismos. Nosotros dependemos de ti. Dependemos de tu gloria, de tu poder. No temerás al terror nocturno, ni saetas que vuele de día. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Descansa en la roca eterna. En la roca inconmovible es tu castillo, es tu refugio, es tu amparo, es tu socorro. Oh, abajo aquí, mamá. Dirra baba sandara quita rabasokima. Oh, fluye, Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Él habita en tu vida como una fuente inagotable. Él habita en tu ser interior como una fuente viva. Esto dijo el Señor de los que íbamos a creer en Él. Porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado, pero ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón, Esta es la esperanza que no avergüenza. Que los que confiamos en ti somos como el monte de Sión que no se mueve. Así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Sigue salvando, Señor. Sigue salvando. Puedes tener una palabra de gratitud a Él y decirle: gracias por guardarme estos 185 días. Gracias por guardarme estos 6 meses que han pasado. Me ha guardado como la niña de tus ojos. Quizás me he molestado de salud, pero tú has puesto manos. Tú usaste a un médico, tú usaste a un profesional en la medicina y me ayudaste. Y cuando la ciencia se limitó, tú hiciste un milagro. Tú hiciste un milagro. Gracias, Señor, porque siempre me ha dado el sustento diario. Siempre me ha dado el alimento, siempre me ha dado el vestuario, siempre me ha dado esa paz, ese gozo y esa fe y esa esperanza
que aun cuando muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas Dios nos librará, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oh, maravilloso. Al Altísimo a favor de tu casa, a favor de tu familia. Padre, en el nombre de Jesús. Sí. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Algo sigue cayendo aquí. Gloria. Confirmando tu palabra, respaldando tu palabra con las señales que la siguen. Algo está pasando aquí. Algo está sucediendo en tu iglesia. Gloria, 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 gloria y más gloria, porque en los postreros días, dice el Señor en su palabra, voy a derramar de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Voy a derramar de mi poder para que avancen, para que avancen, para que avancen, para que avancen sus estudios, para que avancen su trabajo, para que avancen su empresa, para que brinde protección a esa empresa, para que brinde protección en ese trabajo, privado o gubernamental. Oh, ay, aquí, taraba, aquí va, fluye presencia tuya. Es que porque el que habita el abrigo del Altísimo disfruta de sus promesas. Tu poder está a nuestro favor. Tu gloria está a nuestro favor. Enséñanos a buscar dependencia de ti. Gloria a tu nombre por bendecir Usulután, por bendecir El Salvador, por bendecir las autoridades, por bendecir, Dios mío, la iglesia, por bendecir tu obra, por bendecir, oh Dios mío, el camino del bien. El bien puede más que el mal. La verdad es más fuerte que la mentira, y la vida es más fuerte que la muerte. ¡Ay, aquí! Maravilloso Espíritu Santo, maravilloso. Si tú quieres estar de pie, puedes levantar tus manos al cielo y dile gracias. Yo y mi casa le serviremos a Dios. Yo y mi familia te honraremos. Buscaremos cada día tu ayuda divina, tu protección divina, pero aceptaremos también que tú has preparado el camino. Tú has preparado el camino del éxito, has preparado el camino de la liberación, has preparado el camino de la victoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ti somos más que vencedores. Tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. ¡Qué maravilloso eres! Algo está cayendo aquí. Yo siento que la gloria de Jehová no está ministrando. Siento que la unción sigue. Siento que la unción continúa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Ay! Mi alma te anhela, Señor, cada día. Como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti, Señor. ¡Ay! ¡Oh, bendice a los niños y las niñas! Bendice a los jóvenes y las señoritas. Protege a los niños y niñas. Protege a nuestros jóvenes y señoritas. Protege la familia. Protege nuestros hogares. Protégenos en el trabajo. Protégenos en los estudios. Protégenos en el negocio. Protégenos, te lo duplicamos, Padre. En el nombre de Jesús. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío,
Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Eso es. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En este tiempo de adoración y ministración, si hay personas que desean recibir a Cristo por primera vez, quieren reconciliarse con Jesús, quiero invitarlos aquí al altar. Hay alguien que desea recibir a Cristo por primera vez. Hay alguien que desea restaurar, reconciliarse con el Señor. Venga al altar, queremos orar por usted. Gracias, Señor. Eso es. Gracias, mi Señor. Aquí, Charabaso, aquí, Masotorroquiva. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, mi Señor. 185 nuevas misericordias. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.